Buenas tardes. Vamos a continuar con los ejercicios del video anterior referente a voltajes de nudos, que trabajamos con matrices de admitancias. Entonces vamos a ver algunos ejercicios del libro. Aquí tenemos uno de los ejercicios donde se contempla esta corriente transitando por este circuito con esta referencia a tierra. O tenemos como nudo, uno de los nudos, este valor, el que está ubicado acá. Entonces decimos que la corriente 10 con 0 grados, 10 amperios con 0 grados, es igual. Esta corriente entra y asumimos que las demás salen del nodo 1. Entonces la otra corriente sería V1, voltaje 1 sobre 10. V1 sobre 10 más la otra corriente que sale, V1 sobre este J2 más 5. Entonces V1 sobre J2 más 5. Entonces se hace el cálculo. ¿Sí? Ya hemos operado estos valores. Aquí vemos el proceso de resolución y llegamos a que V1 es este valor. Por tanto, en la rama 5J2 transita un valor de corriente igual a V1 sobre ese 5 más J2, lo que nos dice que VAB, bueno, aquí dice el cálculo de la corriente ya teniendo V1, se podría decir que la corriente que transita por la resistencia 5, bueno, piden hallar el valor de VAB, pues simplemente se multiplica ese valor de corriente por la resistencia, es lo que están haciendo acá. Entonces finalmente llegan a este valor. ¿Listo? Entonces hallan esta corriente que pasa por estos dos valores. Para hallar este voltaje VAB, pues simplemente multiplican esta corriente que pasa por el valor resistivo 5. Bueno, por aquí continuamos con las notas. Dice, o debemos acordarnos que un voltaje expresado de esta manera, menos 150 a 0 grados, es igual a un fasorial de 150 voltios a 180 grados, ¿sí? Es lógico. Entonces por el sentido, ¿sí? Entonces vamos a ver otro ejemplo del libro donde involucran potencias activas suministradas por la fuente y igualarlas, o nos da más bien el resultado de la potencia disipada activa en los valores resistivos. Entonces enseguida miraremos el ejemplo. Bueno, aquí tenemos, dice que determinar en el circuito de la figura señalada 10-16 la potencia suministrada por la fuente y la potencia disipada en cada una de las resistencias del circuito, tomando los nudos 1 y
y el de referencia, la tierra. Y la forma como se desarrollan las ecuaciones son. Entonces aquí tenemos una corriente que sale V1 menos 50 voltios 0 grados. Entonces acordémonos, ¿no? V1 menos esta fuente sobre el valor resistivo. Entonces tenemos esta sobre 5 más otra corriente que sale V1 sobre J10 más V1 sobre 3 menos J4 y esa sumatoria nos da 0. Entonces desarrollamos las ecuaciones y despejamos V1, desarrollamos las ecuaciones algebraicamente, despejamos V1 y llegamos a este resultado. Aquí hacen ya la operación de fasores, eso ya lo vimos. Entonces llegamos a este resultado de B1. Entonces vemos que por la resistencia transita I5, la resistencia por la resistencia 5, y por comodidad le dan I3 a la que transita por el valor resistivo de 3 ohmios. De esta manera tenemos que I5 corresponde al valor de la fuente que miramos menos B1 sobre 5, ¿sí? Entonces ese es el valor de la corriente que transita por la resistencia de 5 ohmios. Haciendo esta operación nos da finalmente este valor de corriente. La corriente I3 está dada por el valor de P1 sobre 3 más J4. ¿Sí? Ya vimos esa rama en el circuito. Sin embargo, aquí la señalamos esta. Sí, 3 menos J4, hacen el cálculo fasorial, bueno, llegan finalmente a este valor. Entonces la potencia suministrada por la fuente es V por I, ya la habíamos calculado, coseno de teta, pero ya vimos que es 50 de la fuente por 4.12 que nos da la corriente con este ángulo de desfase. Como la fuente tiene 0 grados, entonces el desfase corresponde al teta 15.9 de la corriente. Entonces da este valor de potencia activa. Y bueno, el valor correspondiente a las resistencias de potencia activa es R por I al cuadrado. Entonces hacemos en la resistencia de 5 ohmios es 5 por su correspondiente corriente al cuadrado, que ya la calculamos, da 85 vatios. Y en la de 3 ohmios sería 3 por su correspondiente corriente al cuadrado, da 113 vatios, lo que corresponde finalmente a la potencia suministrada por la fuente. ¿Sí? 83 más 113, 198. Entonces ahí tenemos. Listo, ya vimos este ejemplo. Seguidamente continuamos con otro ejemplo del libro donde piden la relación de voltaje de salida sobre
el voltaje de entrada, que es una función de transferencia de tensión, con el método que venimos trabajando de las tensiones en nudos. Bueno, aquí tenemos el circuito donde está un voltaje de entrada y un correspondiente voltaje de salida. Esta es la distribución. Se señalan los nudos 1, 2 y bueno, dado el circuito de la figura, el V2 se contempla sobre el valor resistivo y capacitivo 2 menos J2. Entonces hallar la relación V0 sobre V1. Este es el libro del Administer. Entonces para llegar a esas matrices armamos las ecuaciones de las correspondientes corrientes que salen del nudo 1. Ya vimos cómo se hace. Esta sale y esta sale. Se hacen esas ecuaciones, por ejemplo, en este primer lazo sería, o en este nodo, sería la corriente que sale V1 menos VI sobre 5 menos J2. Esa sería una corriente. Más V1 sobre 3 más V1 menos V2 sobre J5 igual a 0. Esa es una ecuación. Y así se hacen de forma similar la ecuación sobre el nudo 2. Finalmente, ordenando esas ecuaciones, se llega a estas matrices, que esta es la matriz de admitancias, esta es la matriz de voltajes y de corrientes. Entonces se calcula en este caso vemos que V2 corresponde al mismo V0. Entonces V2 es el mismo V0, V2 es el mismo V0. Entonces se hace la operación para calcular V2 como señalamos en las ecuaciones vistas en las notas. Aquí las tenemos, entonces acordémonos, en la matriz para V2 se sustituye la segunda columna por los valores de corrientes de las matrices y la matriz de admitancias queda tal cual esta expresión, la de admitancias, la matriz de admitancias. Sí, de nuevo, aquí se nos alteró el video, pero de nuevo aquí le pasamos y tenemos esta operación donde V2 en la segunda columna se reemplaza. La segunda columna se reemplaza por los valores de corriente. ¿Sí? Esta se deja, este valor delta Y como la matriz de admitancias. Listo. Entonces aquí tenemos, se reemplaza esta segunda columna por estos valores de corriente, acordémonos, y esta permanece igual, ¿no? Esta es la delta Y, la delta admitancia, es esta. ¿Sí? Bueno, ya se procesaron, por decir así, los valores. Entonces hacemos el cálculo. Ya vimos cómo se operan los determinantes.
llegamos a este resultado. Pero debemos tener en cuenta que dentro de estos valores aparece el BI, B de entrada. ¿Sí? Entonces, haciendo el proceso matemático y el despeje, sacamos la relación B0, que es el mismo B2, sobre BI, y nos resulta en este valor, que es la función de transferencia, como mencionamos. El cociente se llama la función de transferencia de tensión. Listo, entonces la función de transferencia de tensión quedaría señalado con este valor que dijimos acá. Listo, permite el cálculo directo de la tensión de salida en la rama dada por una tensión de entrada determinada. Bueno, es el despeje, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo del libro del Ledminster. Dice que hallar las tensiones en los nudos 1 y 2, 1, 2, en el circuito que se señala mediante admitancia de entrada y transferencia. Entonces ya vimos las relaciones, esas ecuaciones. Entonces se arman las ecuaciones como hemos visto. Y vamos a señalar aquí en el primer nudo sería B1 menos 50, ya lo dijimos, B1 menos 50 sobre 10, más B1 sobre J5 y más B1 menos B2 sobre 2. Esa sería la ecuación igualándola a 0. Ya hemos visto el arreglo de ecuaciones. De forma análoga se hace en el nudo 2. Pues se dejaría como ejercicio el armar ecuaciones, que finalmente llega a este arreglo de la matriz de admitancias. Entonces acordémonos aquí el tema de la matriz de admitancias, la matriz de voltajes y la matriz de corrientes. Entonces de nuevo repasamos las ecuaciones para calcular B1, B2 y B3. Entonces, para tenerlas en cuenta, aquí hallamos la matriz de admitancias, ¿sí? Operando cada una de las ecuaciones o las dos ecuaciones que resultan del método de voltajes de nudos 1 y 2. Listo. Entonces hacen la operación matemática, resultan estos valores, lo que finalmente nos lleva a que la admitancia de entrada 1 es igual a la matriz de admitancias, que es esta, sobre el delta 1, 1, ¿sí? El adjunto 1, 1, acordémonos. Entonces, como este es el delta o la determinante de admitancias, el delta 1, 1 se elimina esta columna y esta fila y nos queda este valor. Entonces acordémonos. Ya hemos visto eso, entonces se hace el cálculo y llegamos finalmente a que la admitancia de entrada es igual a este valor. Sin embargo, vamos a mirar las notas. Entonces aquí decíamos admitancia de entrada es igual a esa corriente I1 sobre B1, que corresponde a la matriz de admitancias sobre el delta 1, 1. Ahora,
La admitancia de transferencia 2,1 es igual a la corriente 2 sobre B1 y corresponde entonces viéndola aquí, esta la podemos relacionar de esta manera: admitancia de transferencia 2,1 la vemos acá, que es el delta Y sobre el delta 2,1, ¿sí? Entonces aquí lo miramos. Entonces aquí piden la matriz de transferencia 2,1 corresponde a lo que dijimos, donde este ya lo hallamos, es este valor, y este acordémonos el adjunto que tiene un valor de menos 1 a la 2 más 1, entonces ya lo miramos. Esta es la relación que se dice del adjunto con este menos 1 elevado a la I más J y el menor complementario. Entonces aquí lo tenemos. Entonces eliminamos fila y columna, ¿sí? Y nos queda este valor. Entonces en el adjunto, lo que nos lleva a este total. Por tanto, B1 es igual a 1 y 1 sobre la admitancia de entrada 1 más y 2 sobre la admitancia de transferencia 2,1. Estas ecuaciones, ¿sí? Acordémonos, ¿no? Esta es lo que estamos relacionando dentro de esa, bueno, dentro de el ejercicio que venimos estudiando, ¿no? Esta ecuación. Entonces miramos, tenemos esta. Entonces dice, como en el nudo 2 no hay corriente, esto es I2 igual 0, ¿sí? Entonces eso se deduce de las ecuaciones, ¿no? De la matriz de corriente I1 e I2. Entonces podemos hacer este señalamiento. B1 es igual a este valor, lo que nos conduce a esta última expresión. Y B2 es esta otra equivalencia, como vimos, ¿sí? Tenemos así calculados los dos valores de voltajes. B1 resultó este y B2 en este otro valor. Entonces podemos corroborar haciendo totalmente las ecuaciones y mirando estos resultados. Quedaría como un buen ejercicio. De nuevo aquí volvemos con las notas. Entonces en el ejercicio anterior miramos cómo aplicar la admitancia de entrada 1 para hallar los valores en ese ejemplo específico del voltaje en el nodo o en el nudo 1 y o con ayuda también de la admitancia de transferencia 2,1 que está dada por este valor. Entonces en el ejercicio hay más ejemplos. Podríamos también adjuntar un PDF referente a todos esos ejemplos. En el
próximo video vamos a hacer referencia a los teoremas de Thevenin y Norton. Gracias.